Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Dar inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de noveno. En esta semana 16 y en fecha de viernes 18 de septiembre vamos a abordar el tema de productos notables. Caso 1. Bien, para entrarnos un poquito en contexto de lo que viene siendo productos notables, esta simplemente es la multiplicación o en base a utilizar unas propiedades en las cuales se multipliquen ciertas expresiones algebraicas que compartan un patrón común. Bien, ahora sí, establecido de esta forma, vamos con lo mencionado. Existen ciertas multiplicaciones algebraicas que no necesitan ser desarrolladas. Así simplemente, pues del todo, no hace falta conllevarlas a un proceso de notación del número entero. Simplemente porque estos siguen un patrón. Pues bien, a estas multiplicaciones se las conoce como productos notables. Entre ellos tenemos la primera. Tenemos aquí dos casos, cuáles son y los que van a ser trabajados dentro de esta sesión. El primero de ellos es producto de un binomio al cuadrado. Este básicamente nos refleja lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un binomio. Recordemos que a partir del número de sus términos podemos determinar si es o no un binomio. Tenemos un primer término y un segundo. Y lo que los separa o lo que nos permite identificar en este caso que viene siendo un binomio es el operador con el que se esté trabajando. En este caso puede ser tanto como suma o una resta. Y que se encuentra dentro de un signo de agrupación y que ese valor se encuentra al cuadrado. Pues bien, entonces así podemos determinar que este binomio está siendo llevado al cuadrado. Ahora la propiedad básicamente nos establece que vamos a tener que trabajarla por valores individuales. Por ejemplo, esta x va a trabajar por valor individual. Este primer término, valor individual, x elevado al cuadrado. Ahora, depende de la suma o la resta que se esté llevando a cabo, pues se le va a ir agregando este valor. Por ejemplo, aquí podríamos decir que estamos sumando los valores. Entonces sería más 2. ¿2 por qué? Porque este está establecido con esta propiedad. Vamos a multiplicar este 2 por, en este caso, los elementos que se encuentren dentro del signo de agrupación. Tenemos aquí, por ejemplo, a y x. A y x. Y luego, por último, le sumamos el último término, que viene siendo a. Y que ese valor también debe ser elevado al cuadrado. Bien, de esta forma la podemos interpretar de manera súper sencilla. Ahora seguimos con la denotación de productos de dos binomios conjugados o productos de la suma por la diferencia de dos términos. Pues bien, vamos a la resolución de ellos. Tenemos aquí básicamente una multiplicación de binomios. Aquí primero tenemos una que está siendo llevada a cabo con una suma y otra a una resta. Pues bien, para la interpretación de ello es que vamos a trabajar los valores por individual de cada uno de ellos y como vemos que se repiten y que sus bases son prácticamente iguales, pues vamos a tomar la base, por ejemplo esta x, y vamos a llevarla al cuadrado. Porque como pueden ver son dos, entonces prácticamente sería una multiplicación en base. Ahora pues también a este 3, disculpen, a esta a, vamos a elevarla a 2, prácticamente al cuadrado también, porque como podemos ver son dos términos que se repiten, sería a y a, prácticamente una resolución así a simple vista. También hemos de aplicar ley de signo, recuerden que es muy importante aquí, entonces multiplicación de más por menos es igual a menos. Ahora listo, una vez entendido esto, procedemos a realizar nuestros siguientes ejercicios. Tenemos el primero de ellos, la sumatoria, en este caso, o tenemos este siguiente binomio, que está siendo también llevado al cuadrado, todos están siendo llevados al cuadrado, como se pueden ver, porque eso es un apartado que también es algo adicional. Esto no es una multiplicación en general de los monomios que hemos trabajado a lo largo de las semanas anteriores, sino que estos ya se encuentran trabajando dentro, en este caso, de valores que están siendo llevados al cuadrado. Es por ello que se realizan y se plantean esas propiedades. De manera que la podemos solucionar. Ahora sí, vamos a trabajar con la resolución de cada una de ellas. Aplicamos la primera regla, la de producto, en este caso de un binomio al cuadrado. Vamos a trabajar entonces directamente, observando el signo, básicamente. Tenemos la primera de ellas, tenemos aquí este binomio, y más 9 que está siendo llevado al cuadrado. Muy bien, como su resolución de propiedad nos decía, vamos a trabajar el valor por individual, y va a ser elevado aquí al cuadrado. Pues muy bien, ahora sumado, porque como pueden ver aquí hay una suma. Entonces, sumado de la multiplicación de 2 con el número de términos o con los términos que se encuentren dentro del signo de agrupación, que vienen siendo y y 9.
sumado por último al último término de ese monomio, que viene siendo 2 elevado al cuadrado. Pues bien, realizamos entonces el planteamiento general, la resolución. Este y aquí al cuadrado va a pasar prácticamente entero, porque no hay que resolver toda la operación del proceso, así, haciendo un apartado. Existen ciertas multiplicaciones, me permito repetir esa parte. Existen ciertas multiplicaciones algebraicas que no necesitan ser desarrolladas porque siguen un patrón. Así que del todo no nos permiten o no nos exigen que obtengamos un valor entero de respuesta. Simplemente que establezcamos en forma en que se pueda entender y sobreentender la respuesta en sí de ese binomio en general. Entonces no hay como que directamente obtener toda una multiplicación y resolución de ello. Simplemente hemos de aplicarlo en tal forma que se exprese bien su propiedad. Ahora entonces, no vamos a hacer la multiplicación en este caso de y por y, porque podemos ver que hay valores semejantes, en este caso términos semejantes. Y aquí prácticamente no es como que la semana pasada, aquí tenemos el valor de y1 y no van a ser sumados, sino que estos van a reflejar esta respuesta, aquí como pueden ver. De acuerdo, muy bien, entonces ya entendido eso, pues seguimos. Tenemos aquí multiplicación de 2y y 2, 9. Recuerden que la parte del número, en este caso la parte numérica, siempre va primero y va antes de las variables. En este caso, pues planteamos la multiplicación de 2 por 9, que es igual a 18, y ya luego le hemos de agregar, en este caso, la y, el valor de y que se encuentre trabajando. Y por último, vamos a sumar, en este caso, el 9, el solitario de 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, directamente este es un valor numérico. Entonces sí posee, en este caso sí podemos trabajarlo con su denotación al cuadrado. 9 por 9 es igual a 81. En este caso no se pudo porque es una variable que no nos permite al menos obtener a simple vista una denotación del número o cantidad numérica. Pues bien, entonces así básicamente establecemos ya nuestra respuesta. Seguimos con el siguiente caso. Y como pueden ver, estamos trabajando también con números racionales. Los números racionales por lo general podemos encontrarnos con los casos de los números decimales y los números fraccionarios. Bien, el primero de ellos, el caso que viene siendo este de aquí, 0,3. Pues bien, el pequeño guiño que ustedes pueden ver aquí encima del 3 nos quiere indicar que es un número decimal periódico. Un número decimal periódico es aquel que se expresa, al menos así, de forma reducida, 0,3, pero que ese valor tiene de denotación en general, toda la cantidad sería 0,33333 y así sucesivamente. Y así solo es para poderla simplificar. Bien, tenemos que esa va a ser restada de un número fraccionario. Lo primero que debemos de hacer es igualar las cantidades. En este caso vamos a igualar este valor decimal a convertirlo a un número fraccionario. ¿Cómo resolvemos eso? Pues simplemente nos enfocamos en sus cifras decimales. Decimos que al menos nos dejan ver que hay una cifra decimal. Entonces va a plantearse de la siguiente forma. Sería en este caso denominador, aquí imaginémonos que tenemos aquí una fracción a la cual vamos a plantear. Denominador sería 9, porque todo número decimal periódico tiene como denominador 9. Y como pueden ver, solo hay un valor, entonces vamos a poner solo 9 en el denominador. Ahora, en la parte del numerador, vamos a contar solo con la parte entera. En este caso sería 3. Su fracción sería 3 partido para 9 o 3 novena. Y bueno, como podemos ver, ese valor puede simplificarse. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Básicamente hemos establecido ya la resolución o la conversión de este número decimal periódico a una fracción, en este caso a una fracción, simplemente. Pues bien, la trabajamos ahora. Por individual, la propiedad nos establecía que vamos a trabajar este primer término en solitario elevado al cuadrado. Aquí tenemos un tercio r menos 4 aquí elevado al cuadrado, básicamente. Ahora sí, menos, como pueden ver aquí una resta, menos la multiplicación de 2 con el número de términos que se encuentren dentro del conjunto de agrupación. Aquí en este caso sería un tercio con la demás denotación aquí de las variables y multiplicado con el otro segundo término. Ahora, sumado al último término, en este caso, sumado al último término que viene siendo este 3 quintos, que también tiene unas variables y que su valor también va a estar denotado al cuadrado. Bien, simplemente en este caso vamos a resolver la variable. Como pueden ver, los valores prácticamente están siendo elevados al cuadrado, entonces resolvemos esa primera parte. Todos sus valores al cuadrado. Cuadrado de 2.
en este caso, disculpen, cuadrado de una mismo, porque decimos 1 por 1, 1. Ahora, cuadrado de 3, 9. Cuadrado de 4, porque este exponente también se está considerando a este valor del cuadrado. Entonces sería 4 por 4, en este caso 8. Y hacemos una reducción prácticamente. O simplemente la propiedad nos establecía que, bueno, sí, estamos entrando en propiedad. Aquí se multiplican básicamente los valores. Recordemos eso también en clases pasadas. Es algo que se me estaba pasando por alto. Muy bien, entonces tenemos aquí la resolución de que tenemos un valor entero que contiene un exponente y que ese valor se encuentra dentro de un conjunto de agrupación que contiene otro exponente, pues estos se multiplicaban. Es la base general. Entonces vamos a hacer la multiplicación de menos 8. Ahora sí, entonces seguimos con la multiplicación de los valores. Aquí multiplicamos los valores que se encuentren presentes. En este caso, como podemos ver, tenemos denominadores diferentes. Resolvemos en base a aquello. Tenemos, por ejemplo, la resolución del MCM y aquí la denominación de la parte del numerador. Prácticamente, para hacerlo también así de manera simplificada, hemos de decir que la resolución de toda esta operación de aquí, de esta multiplicación de fracciones, es de menos 2 aquí 5, con las variables que también se encuentren considerando. Recuerden, cuando tengamos las variables, pues las vamos a establecer en ese orden. Por ejemplo, tenemos r menos 4, aquí es 3 y t elevado al cuadrado. Ahora sí, sumado a 9, porque viene siendo en este caso 3 por 3, 9, y 5 por 5, 25. Y la denotación, aquí 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. Así que establecida ya nuestra respuesta, básicamente. Ahora seguimos con el último ejemplo de este caso, de esta propiedad. Tenemos aquí lo mismo, una multiplicación, aquí al menos un número de notación de parte entera y no es decimal, entonces no hace falta que lo podamos convertir en este caso, porque se puede trabajar así, de manera normal. Vamos a establecer entonces esa base. Tenemos este primer término, va a pasar aquí con su cuadrado, menos, porque estamos en resta, menos multiplicación de 2 por los términos que se encuentren dentro del signo de agrupación. Aquí sería aquí un medio, x, aquí por el exponente de m más 1 y acá también la multiplicación de 2n. Muy bien, sumado, recuerden propiedad, sumado al último término, que sería en este caso 2n elevado al cuadrado. Vamos a resolver ese en general. Tenemos aquí multiplicación del cuadrado, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Básicamente aquí ya están sus valores elevados al cuadrado. Aquí multiplicación de 2. En este caso, como hemos planteado, este valor prácticamente va a pasar también a multiplicarse. Tenemos, por ejemplo, aquí m elevado al cuadrado. Serían prácticamente como que estamos resolviendo m por m. Decimos que estamos multiplicando dos veces. Entonces sería 2m. Y multiplicamos también aquí 1 por 2, que es igual a 2. Ahora sí, entonces resolvemos también nuestro valor de la parte entera. Aquí multiplicación de 1 medio por los valores en general que tenemos. Su resolución es menos 2n elevado, en este caso, x elevado a m más 1, porque no cuenta con más exponente, entonces estos pasan igual. Sumado, por último, a 4, que sería 2 cuadrado de 2, en este caso 4, n también cuadrado aquí. Listo. Tenemos ya trabajada la primera parte. Seguimos con la segunda, que viene siendo el producto de la suma de la diferencia de dos términos. Vamos a trabajarla. El ejemplo nos establece que encontremos el producto de los binomios conjugados, el primer caso y el segundo. Bueno, dos ejemplos en general. Vamos a trabajarlos. Como pueden ver, tenemos dos binomios que se están prácticamente multiplicando y como pueden ver se repiten o que sus valencias son prácticamente iguales. Entonces se pueden trabajar en conjunto por medio de la segunda propiedad, que esto nos establecía el producto de dos binomios conjugados o productos de la suma de diferencia de dos términos. Establecemos la multiplicación. Lo de aquí solo es colocar los valores por individuales y que estos están siendo llevados al cuadrado. En este caso tenemos bases iguales. 2a sería 2a y como vemos se repiten. 2a aquí elevado al cuadrado porque prácticamente son dos veces. Ley de signo, importante. Menos por más es igual a menos. Y como vemos el segundo término también tiene las bases iguales. Sería 5b también elevado al cuadrado. Bien, ahora multiplicación. Aquí tenemos 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4 prácticamente, menos 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, 25. En base, sería todo. Seguimos con el último caso. Tenemos este valor
Como pueden ver, este ya no es un decimal periódico, es un número decimal exacto. ¿Cuál es la resolución o al menos esta parte? Bien, vamos a trabajarla. Vamos a considerar los números que se encuentren dentro de su valor, en este caso decimal, de sus signos decimales. Tenemos dos términos. Entonces, vamos, múltiplos de 10 que cuenten con dos términos. En este caso sería 100. 100 va a ir en la parte en este caso, del denominador. Y en el numerador va a ir la parte solo entera. Aquí al menos hay 25. Entonces sería 25 partido para 100. Y realizamos la simplificación. La simplificación de ellas en parte. Vamos a partirlo para tal que nuestros valores, al menos aquí ya la simplificación directa nos establece que sería un cuarto, así, directamente, para poderlo trabajar. Y simplemente hemos de agregar los valores. Ahora pasamos con el de acá, básicamente. Aquí puede estar trabajado de manera, en este caso ya pasa de manera igual, pero por recomendación me gustaría que la pudieran trabajar así. Poder igualar en este caso las cantidades. ¿Listo? De acuerdo, entonces tenemos básicamente las bases iguales. Aquí un cuarto, aquí también un cuarto. Entonces reflejaríamos como los valores. Y como vemos, las variables también están siendo repetidas. Entonces serían elevadas al cuadrado. Aquí aplicamos ley de signo. Más por menos es igual a menos multiplicación de 4 aquí, 4 quintos y 4 quintos, que también están siendo, como decimos, bases iguales. Entonces sus bases también van a ser elevadas al cuadrado. Multiplicación de cada una de ellas. Tenemos que la multiplicación va a ser al menos de esta primera de aquí. 1 elevado al cuadrado, 1. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Básicamente. Seguimos con los valores. Recuerden que también hemos de denotar la multiplicación de las variables, o al menos de los exponentes que no se pueden ver o que no tienen denotación numérica. También hay que tener en consideración con esas. Entonces este n, como no está reflejando valores, pues haría una multiplicación de 1 por 2, en este caso sería 2. Básicamente establece este nuevo exponente. Aplicamos también ley de signo, bueno, vamos a agregar aquí directamente el menos aquí, elevado, las cantidades elevadas al cuadrado. 4 por 4, 16 y 5 por 5, 25. Con sus valores también multiplicamos el exponente que no tiene valor numérico, que sería en este caso m2 por m, que sería 2m, en este caso el nuevo exponente. Muy bien, con ello culminaríamos con la resolución de cada una de las propiedades y ejercicios planteados. Les agradezco el tiempo y no será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.